Hola amigos de concursaconexito.com, seguimos invitándolos para que accedan a todos nuestros estudios y todas nuestras cartillas de apoyo que estamos presentando para su servicio. Hoy estamos invitándolos a que compartan este tiempo con nosotros, donde vamos a desarrollar unos tips precisamente para cuando vamos a enfrentar las pruebas. Muy bien, comencemos. Los tips están orientados para ese momento en el que no conoces o estás inseguro de la respuesta. Vamos entonces a buscar el enlace correcto entre la pregunta y la respuesta. Tip número 1, lo vamos a llamar descartar opciones. Si bien no sabemos la respuesta correcta, vamos a buscar cuáles definitivamente no son las respuestas más correctas. Veamos una pregunta y cómo descartar opciones. Pregunta: en la administración pública colombiana se encuentran principalmente dos herramientas gerenciales que orientan el buen desarrollo de la gestión pública de las entidades estatales. Estas son: respuesta A, Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Socialista de Administración Pública. Respuesta B, Sistema de Desarrollo Administrativo y Sistema de Gestión de Calidad. Respuesta C, Ciclo PHBA y Sistema de Gestión de Calidad. D, Sistema de Autorregulación Federal y Sistema de Gestión de Calidad. Y E, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Calidad. Si revisamos claramente, algunas de esas preguntas y algunas de esas respuestas no cuadran. En la respuesta A nos habla de un modelo socialista que definitivamente nos desvía sobre la pregunta que hace referencia a la administración pública colombiana. De igual manera la respuesta D, que nos habla del sistema de autorregulación federal cuando hablamos de Colombia y no de México. De esta manera podemos descartar claramente las respuestas A y D. Segundo tip, regularmente arrancamos a leer la pregunta y de inmediato pasamos a las respuestas, pero si bien estas respuestas nos pueden guiar, también nos pueden confundir. Un buen tip es tapar inicialmente las respuestas y leer completamente la pregunta. Recuerda, lo mejor es estudiar, pero al momento del examen vamos a tomarnos un tiempo para revisar el contexto de la pregunta. Tal como se muestra, es eficiente tapar inicialmente las respuestas y leer completamente la pregunta. Luego, destapar, visualizar y buscar la respuesta adecuada. Tercer tip, probar las opciones. Tal cual como funciona un rompecabezas, la pregunta es afín a la respuesta. Así que debemos hacer ese juego mental, mirar la pregunta y buscar cuál de las respuestas cuadra más, nos hace más armonía. Probar las opciones. Como si fuera un rompecabezas, busquemos aquellas preguntas y respuestas que cuadran. En el ejemplo podemos ver cómo la pregunta se relaciona directamente con la respuesta C. Vamos con el cuarto tip, un tip que requiere un poco de paciencia y de análisis. Es muy importante revisar cuando en la pregunta esté la palabra no es. En el contexto regularmente nos preguntan lo que sí es, pero al momento de leer la pregunta debemos de buscar aquellas palabras que nos están preguntando es lo que no es y no lo que sí es. Veamos un ejemplo. Cuidado con las palabras del enunciado. Si la pregunta dice ¿cuál de las siguientes opciones no es?, hay que prestar atención a ese no. De manera que lo que nos están preguntando es aquella posible respuesta que descarta. En este ejemplo vemos cómo la respuesta que definitivamente no cumple con los requisitos de la pregunta y resalta ese no es la respuesta E. Tip número 5. Si la respuesta es la más larga, de seguro es la más correcta. Si una respuesta es notoriamente más larga, posiblemente es la respuesta correcta. Número 6. Las respuestas que contienen las palabras nunca o siempre regularmente son falsas y no corresponden a la respuesta correcta. Recuerda, las alternativas que tienen palabras como nunca o siempre regularmente son alternativas falsas. En el ejemplo podemos identificar
cómo las respuestas A, B y D se descartan cuando encontramos esas palabras. Tip número 7. La respuesta puede estar en otra de las preguntas. Toma tu tiempo. Definitivamente al momento de un examen vienen muchos elementos de estrés, pero esa respuesta que no encuentras de primera mano puede estar en otra de las preguntas. La alternativa correcta se deduce por otra de las preguntas del examen. En el ejemplo siguiente vemos cómo las preguntas 1 y 2 tienen esa relación. La pregunta 2 es la definición y respuesta de la pregunta 1. En la pregunta 2 vemos la definición del autocontrol y la pregunta número 1 nos da la pregunta sobre esa capacidad. Al revisar las posibles respuestas, vemos que la respuesta C es la definición de autocontrol que acabamos de leer en la pregunta número 2. Tip número 8. Si la pregunta no tiene concordancia de género y número con las respuestas, de seguro no son las correctas. Es importante encontrar ese clic, ese match. Si me pregunta por una unidad, la respuesta deberá estar en una unidad. Recuerda, si no tiene concordancia sintáctica de género o número, la alternativa probablemente es falsa. En el ejemplo, vemos que la pregunta nos dice que representa dos tipos de retención en la fuente. Y al revisar las respuestas, encontramos que la respuesta B, D y E solo hablan de un tipo de retención. Esto descarta inmediatamente esas posibles respuestas. Tip número 9. Los errores ortográficos. Si encuentras en las respuestas esos errores ortográficos, de seguro no son las adecuadas. Recuerda, las alternativas de respuesta con errores ortográficos regularmente son respuestas falsas. Presta atención al ejemplo a las respuestas B y E. Tip número 10. Seguimos recordando que lo más importante es estudiar, pero hay ciertas claves que queremos compartir. Si definitivamente no conoces la respuesta, estadísticamente está comprobado que la B será la más cercana a la respuesta adecuada. Así que si no conoces definitivamente, califica B, B y B. Tu opción será B. Número 11. Fíjate si las palabras de la pregunta se repiten en la respuesta. Muy seguramente la respuesta que contiene esas palabras es la adecuada. Fíjate si alguna de las palabras de la respuesta se repite en la pregunta. En el ejemplo podemos identificar que la palabra combinados se repite en la respuesta C, auditoría combinada. Podemos inferir que esta es la respuesta correcta. Tip número 12. Si encuentras dentro de las respuestas varias iguales que significan lo mismo, de seguro no son las correctas. Deberás tomar la que se sale de ese contexto. Si varias de las respuestas significan la misma cosa con diferentes palabras, definitivamente no son las opciones correctas. En el ejemplo vemos las respuestas A, B y C que hacen referencia exactamente a lo mismo, aunque han tenido pequeñas variaciones. Enfoque al cliente, primero el cliente tiene la razón. Tip número 13. Y este viene acompañado. Lo mejor es que tomes la guía de estudio y dediques un tiempo prudente para estudiar. Pero, ojo, las respuestas positivas siempre serán mejores que una respuesta negativa. Nuestro tip número 13 es respuesta positiva mejor que una negativa. Tip número 14. Si terminas el examen, no lo entregues. Revisa nuevamente tus preguntas y tus respuestas. Siempre es adecuado hacer esa revisión final. Recuerda, nuestras guías de estudio están para ayudarte. Ve, toma tu tiempo, estudia y toma muy en cuenta estos tips. Bueno, muchas gracias. Ten en cuenta los tips que acabamos de compartir. Concursa con Éxito te agradece por tenernos en cuenta. Recuerda nuestras redes sociales, comunícate con nosotros.